Comúnmente se dice que la interculturalidad es un diálogo entre dos culturas, pero pensemos, una cultura pertenece en específico a un contexto, por lo tanto ese contexto tiene una visión determinada del mundo. Ahora imagínense cómo se puede sostener a través de la lengua un contacto con otra cultura a través de las relaciones específicas que teníamos nosotros con nuestro propio contexto. Pensémoslo un poquito más fácil, cómo tener un diálogo con una persona que pertenece a nuestro contexto. Si desde ahí es difícil, entonces imagínense ir al término de la interculturalidad. Intentemos poder dar respuesta a algunos de estos enigmas que surgen a través del contacto con el concepto de interculturalidad y agradezcamos al Festival Intercultural de las Relaciones Checo-Mexicanas por la invitación, porque qué mejor que abordar este tema, ¿no? Precisamente es lo que tiene en mente este festival. Mi nombre es Luis Virrueta y me pueden encontrar en Psicólogos Online. Vamos a iniciar con un ejemplo de esta plática. Imaginemos que estamos hablando con una persona. Normalmente creeríamos que lo que le decimos es comprendido en la totalidad por él, que realmente cuando asiente o nos dice estoy de acuerdo, está compartiendo nuestro punto de vista. Pero veamos que es más difícil que esto, porque a veces tiene ciertos gestos de desaprobación o aprobación y precisamente nuestro diálogo gira en torno a lo que el otro piense de nosotros. Por lo tanto, empezamos a poner filtros alrededor de nuestras ideas para que el otro nos pueda aceptar. O bueno, si nos cae mal, a lo mejor para desagradarlo. En resumen, a veces no hablamos desde nuestra propia persona, sino para los demás. Pero esto se complica más debido a esta situación, o sea, nosotros pensamos que el otro está haciendo gestos porque desaprueba, y lo más probable es que sí, pero él está desaprobando lo que él quiere desaprobar. Vamos a explicarlo para que quede un poquito más claro. O sea, él está desaprobando aquello que él escuchó bajo sus referentes. Yo a lo mejor estaba hablando desde unos referentes completamente ajenos a los de él, pero de repente existe ahí como una separación de lo que él pudo captar y lo que yo pude decir, y ahí es cuando se hace el quiebre. Vamos a contextualizar todo esto con un ejemplo. Imaginemos que dos amigos se reencuentran y quieren platicarse las experiencias que han tenido en relación a sus parejas. Entonces, el primero de ellos tiene una concepción de las parejas que todas son infieles, ¿no? O sea, como ha tenido malas experiencias, él tiene la idea de que todo mundo es infiel. Y el otro, por su cuenta, piensa que tener una relación es lo más bonito que te puede pasar porque ha tenido buenas experiencias. Vamos a imaginar que estos amigos no sabían esto el uno del otro. Entonces, cuando empiezan a platicar, uno de ellos dice: todas las parejas que he tenido son muy entregadas, para lo cual el otro asiente. Ambos pensarían que se comprendieron en ese decir entregadas, pero a lo mejor cada uno de ellos está partiendo de un referente distinto. Uno está pensando que la palabra entregada hace referencia a una persona fácil que accedió a muchas otras, y la otra que es entregada porque se ha llevado buenas experiencias de la misma. A pesar de que dos personas pertenezcan a una cultura y ambos tengan las mismas referencias y contexto, aún así siempre hay un malentendido, una discrepancia. Eso se da porque el malentendido está en nosotros mismos. Cuando de repente actuamos de una manera, tomamos en cuenta tanto lo social como lo propio. Supongamos que tenemos alguna pelea con un amigo. Esta pelea nos deja pensando, después de que ya pasó todo el evento, en quién fue el que tuvo la culpa, él o fui yo. Y todo el tiempo ese diálogo interior nos hace no ser dueños de una verdad. Entonces, esta verdad no existe ni en nosotros mismos. La verdad es una construcción, no es algo ya establecido, es un devenir continuo. Yo hablo con una persona y cuando hablo con ella me comprendo a mí mismo. Un niño que se la pasa matando animalitos no es capaz de comprender que lo que hace está mal hasta que no es regañado por alguna otra persona. Cuando es regañado por el otro o cuando tiene un modelo, entonces ya se acaba culpando y acaba sabiendo cuál fue la consecuencia de su acto. El hecho de tener una persona enfrente hace que nosotros tengamos otra percepción de nosotros, nos hace comprendernos de otra manera. Esta verdad ha surgido y, como les decía, no está ya establecida porque precisamente el que el otro sesgue ciertas cosas cuando nos hace un gesto de desaprobación hace que nosotros simplemente digamos: ok, bueno, pues entonces eso no lo voy a hacer, y nos estamos acoplando demasiado a él. Esta verdad antes no existía, antes solo existía nuestra ideología, pero la verdad es algo que existe en la realidad, en el mismo diálogo. Todavía tenemos en cuenta el concepto con el que iniciamos, no crean que me he olvidado, el de interculturalidad. Simplemente teníamos que bordear varios conceptos para darnos cuenta de la complejidad a la que atañe todo esto. O sea, a veces creemos que en el diálogo
el entendido es lo que nos une con el otro, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si más bien el malentendido es el que nos acerca al otro? A lo mejor es el mismo malentendido que se inició desde que empezaron a ver este video. Lo vieron esperando a lo mejor una respuesta breve, concreta, es lo que siempre esperamos, ¿no? Pero realmente esa respuesta, aunque fuera así, breve y concreta, solo se estaría ajustando a la manera en que ustedes perciben como breve y concreta. O sea, no es que exista algo como tal. Ustedes van a definir si este video es bueno o no. Hay otras personas que no buscan tener tanto control sobre lo que va a pasar. Simplemente se dejan sorprender. Dejarse sorprender es no buscar, sino más bien dejar que algo nos encuentre. Y a veces cuando estamos ahí se siente como si tuviéramos baja la guardia, como si no pudiéramos tener un dominio total, como si no fuéramos los protagonistas. Entonces empezamos a actuar como si fuéramos actores secundarios más bien. Como dice Raymond Panikar, y lo voy a citar para no cambiar sus palabras, la interculturalidad se encuentra en la tierra de nadie. Un lugar virgen que no ha sido ocupado, pues de ocuparse ya pertenecería a una cultura específica. En el nombre de esta plática, que lleva por título ¿La interculturalidad construye o destruye la identidad?, daremos respuesta mediante estos términos. Habría que distinguir que identidad e identificación son dos cosas completamente distintas. La identidad es parecerse a uno mismo, intentar estar buscando como esa autenticidad de alguna manera, en donde creemos que toda la edificación tiene que ver únicamente con lo propio. Si nos damos cuenta, en eso propio ya no hay cabida para alguien más, ya no hay cabida para un otro. Y la identificación va más del lado de aceptar la diferencia, la alteridad. Crecemos y como vamos creciendo vamos necesitando de alguien que nos cuide, porque nosotros somos muy vulnerables como especie humana. Vemos otras especies que pueden salir adelante por sí mismas, pero nosotros necesitamos los cuidados. Entonces, en este necesitar los cuidados vamos adoptando la imagen de alguien que nos está atendiendo. Ya no nada más es la necesidad de que nos den el biberón o que nos cambien el pañal, sino también de su acercamiento, de saber que nos voltea a ver, que nos da una forma, ¿no? El hecho de que nos voltea a ver, o sea, nos ve y ya con eso adquirimos una imagen de nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida vamos haciendo lo mismo. Va viendo distintas personas que se van presentando y vamos adoptando algunas cosas de uno, algunas otras cosas de otro. Y precisamente eso es lo que permitiría que al final tengamos una totalidad de imagen, pero ya construida y sabiendo que es mediante los otros. Bien lo decía Poe en su cuento famoso de la carta robada. Es un cuento en donde una carta está pasando alrededor de muchos personajes, todos desconocen cuál es el contenido, pero precisamente ese desconocimiento es el que hace que todo gire, que todo cobre vida, que inicie un dinamismo y que cada personaje obtenga su propio lugar. Los participantes que se acercaron a este festival y han mostrado sus obras, por el hecho nada más de haber presentado sus obras, entonces ya son interculturales, para nada. Más bien es en el choque que recibieron, cuando de repente ciertas personas se dedicaron a hacer algunas fusiones, se encontraban con ciertos aspectos checos que de repente ya no permitían moldear de la misma manera lo mexicano. Es todo un proceso abrirse a una nueva cultura, es un proceso largo, tener como interculturalidad la vida cotidiana, porque aceptémoslo, aceptar la alteridad es lo que nos permite estar con los otros, es lo que nos permite amar, es lo que nos permite comprender la diferencia. Si nosotros sabemos que lo que decimos no es escuchado y captado por los otros como lo dijimos, entonces también sabremos que los otros tienen la misma posición. Entonces, en ese desconocimiento acerquémonos cada vez más. Habiendo abordado lo anterior, la interculturalidad es una construcción o una destrucción de la identidad. Cuando nos enfrentamos al choque cultural, es en verdad cuando nos redescubrimos, cuando encontramos una parte de nosotros que no conocíamos anteriormente. Es ahí en donde se destruye para construir, porque no es posible construir en algo que ya está construido. No se llamaría así, se llamaría remodelación, pero no construcción. Entonces, precisamente se están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, tanto se construye como se deconstruye. Poniendo un ejemplo para que la información que abordamos a lo largo de este video pueda quedar más clara, tendremos que decir que la interculturalidad no es dar respuestas, es más bien que la pregunta siga expandiéndose, la pregunta por el otro, por la persona que vive en otro contexto ajeno. Entonces,
Cuando nos damos cuenta que hay más preguntas de las que imaginábamos en un inicio, ahí estaremos llevando ese estilo de vida, ahí estaremos a lo mejor incomodados, pero al mismo tiempo acercándonos o intentando estrechar cada vez más la brecha, aunque esto no sea posible en su totalidad, pero al menos habremos iniciado un camino que quizá no tenga fin, pero simplemente empezaremos a dar nuestros primeros pininos.